El envejecimiento no empieza en tu cuerpo, empieza en tus gestos. Y hoy te voy a mostrar algo que probablemente nadie te ha dicho antes. Algo que está sucediendo ahora mismo mientras me escuchás y que está cambiando la forma en que los demás te perciben. No se trata de arrugas, ni de canas, ni de tu edad real. Se trata de algo mucho más sutil y paradójicamente mucho más evidente. He dedicado décadas a observar a las personas, a escucharlas, a entender sus gestos, sus palabras, la forma en que habitan su cuerpo y su vida. Y en todo este tiempo he descubierto algo fascinante. Hay personas de 40 años que parecen tener 70 y personas de 70 que irradian una juventud que nada tiene que ver con el botox o las cirugías. La diferencia, 9 hábitos, 9 comportamientos que adoptamos sin darnos cuenta y que nos envejecen más que cualquier año que pase en el calendario. Hoy vamos a hablar de ellos. Vamos a desenmascararlos uno por uno. Y lo más importante, te voy a dar las herramientas exactas para eliminarlos de tu vida. Pero hay algo que necesito que sepas desde ahora, algo que voy a revelar al final y que cambiará completamente tu perspectiva sobre todo esto. Algo que tiene que ver con el hábito más devastador de todos, ese que casi nadie reconoce y que está robándote años de vitalidad cada día. Así que si te importa cómo te ven los demás, si te importa sentirte vital y presente en tu propia vida, quédate conmigo. Porque lo que vamos a explorar hoy podría ser el cambio más importante que hagas este año. Y si este tema resuena contigo, regálame un momento para suscribirte al canal. Este es un espacio donde seguimos explorando lo que realmente importa en la vida humana. Déjame empezar contándote algo que sucede en mi consulta con una frecuencia alarmante. Llega una persona, se sienta frente a mí y antes de que yo diga una sola palabra ya sé aproximadamente cuántos años tiene. No por su apariencia física, entiéndeme bien. Puedo estar mirando a alguien de 35 años con la piel perfecta y el cuerpo de un atleta, pero en el momento en que esa persona se mueve, en que habla, en que gesticula, ahí está, la edad invisible, la que se marca en el alma antes que en la piel. Y lo más triste es que esa persona no lo sabe, no tiene ni idea de que está proyectando una vejez que todavía no le corresponde. ¿Por qué sucede esto? Porque el envejecimiento real, el que verdaderamente cuenta, no es biológico en primera instancia, es conductual. Son las pequeñas cosas que hacemos todos los días, los micromovimientos, las expresiones, las posturas, las palabras que elegimos, son los hábitos invisibles que se acumulan como capas de pintura vieja sobre un mueble que alguna vez fue hermoso. Observa a alguien que se ve viejo, independientemente de su edad cronológica. Casi siempre verás lo mismo. Hombros caídos, pecho hundido, cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Es lo que yo llamo la postura del derrotado. Y es devastadora. Esta postura no solo te hace ver mayor, te hace sentir mayor. Hay un círculo vicioso entre tu cuerpo y tu mente que la mayoría de la gente no entiende. Tu postura no es solo el resultado de cómo te sientes. Tu postura crea cómo te sientes. Cuando encorvas los hombros, cuando hundes el pecho, cuando bajas la mirada, le estás enviando a tu cerebro un mensaje clarísimo. Estoy cansado, estoy vencido, estoy acabado. Y tu cerebro, obediente, comienza a producir la química correspondiente. Menos energía, más cortisol, una sensación general de fatiga que nada tiene que ver con tu edad real o tu estado físico real. Pero aquí viene lo interesante, y presta atención a esto porque es crucial. El proceso funciona en ambas direcciones. Si conscientemente corriges tu postura, si abres el pecho, si levantas la cabeza, si echas los hombros hacia atrás, algo mágico sucede. Tu cerebro recibe un mensaje diferente. Estoy vital, estoy presente, estoy vivo. Y la química cambia, la energía aumenta, la percepción de ti mismo se transforma. He visto personas transformarse completamente con solo cambiar su postura. Y no estoy hablando de una transformación cosmética. Estoy hablando de un cambio profundo en su forma de experimentar la vida. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora mismo? Empieza por tomar conciencia. Durante el día de hoy, cada vez que recuerdes, revisa tu postura. No la fuerces, no te pongas rígido como un soldado. Simplemente imagina que hay un hilo invisible atado a la coronilla de tu cabeza que te jala suavemente hacia arriba. Siente cómo tu columna se alarga, cómo tu pecho se abre naturalmente, cómo tus hombros encuentran su lugar sin esfuerzo. Hazlo ahora, mientras me escuchás. Siente la diferencia. ¿La notas? Esa es tu juventud real, la que estaba ahí todo el tiempo esperando que la reclames. Ahora quiero que pienses en alguien que conoces,
y que te parece viejo para su edad. Observa mentalmente su rostro. ¿Qué ves? Probablemente un rostro que se mueve poco, un rostro que ha perdido su expresividad. Esto es lo que llamo el rostro congelado, y es uno de los marcadores más claros del envejecimiento perceptual. Sucede algo curioso a medida que las personas se van sintiendo mayores. Dejan de usar su rostro. Las expresiones se vuelven escasas, contenidas, limitadas. Es como si tuvieran miedo de mostrar demasiado, de sentir demasiado, de vivir demasiado. Y el rostro, ese lienzo extraordinario de nuestra humanidad, se convierte en una máscara rígida, pero tu rostro tiene más de 40 músculos. 40 músculos diseñados para expresar la infinita gama de la experiencia humana. Cuando dejas de usarlos, cuando reprimes tus expresiones, cuando controlas excesivamente lo que muestras, esos músculos se atrofian. Y un rostro con músculos atrofiados es un rostro que se ve viejo, independientemente de cuántas arrugas tenga. Recuerdo una mujer que vino a verme hace algunos años, 62 años. Bellísima, cuidadísima, pero había algo en ella que la hacía parecer mucho mayor de lo que era. Me tomó 3 sesiones darme cuenta. Su rostro apenas se movía cuando hablaba. Era como si estuviera actuando detrás de una máscara invisible. Cuando finalmente se lo señalé, ella se sorprendió. No tenía idea. Me dijo que en algún momento de su vida había decidido que mostrar emociones intensas era de mala educación, era vulgar, era poco elegante. Así que había aprendido a contenerse, a controlarse, a no mostrar demasiado. El problema es que al no mostrar demasiado, había dejado de sentir demasiado también. Y eso, créeme, te envejece más rápido que cualquier otra cosa. La solución no es forzar expresiones falsas o exageradas. La solución es permitirte sentir. Cuando algo te divierte, ríe de verdad. Cuando algo te sorprende, abre los ojos. Cuando algo te conmueve, deja que tu rostro lo refleje. Tu rostro es el espejo de tu alma, y un alma vibrante nunca se ve vieja. Ejercita tu rostro. Suena tonto, pero hazlo. Frente al espejo, haz muecas. Sonríe ampliamente. Frunce el ceño. Abre la boca. Levanta las cejas. No para verte ridículo, sino para recordarle a esos músculos que están vivos, que tienen un propósito, que son parte de tu forma de existir en el mundo. Aquí hay algo que muy pocas personas consideran. Tu voz tiene edad. Y no me refiero al tono natural que te tocó por genética. Me refiero a cómo usas tu voz, a la energía que pones en ella, al volumen, a la claridad, a la intención. Las personas que se perciben como viejas, sin importar su edad, tienen algo en común. Hablan como si no quisieran molestar. Su voz es suave, dubitativa, casi apologética. Es como si cada palabra viniera con un disculpa por existir implícito. Y esto no es solo una cuestión de percepción externa. Tu propia voz te afecta a ti más que a nadie. Cuando hablas con una voz débil, tu cerebro interpreta que no tienes nada importante que decir, que no mereces ser escuchado, que no vales lo suficiente. La voz es poder, es presencia, es vida. Déjame contarte algo que descubrí hace años en mi práctica. Empecé a grabar algunas sesiones, con permiso de mis pacientes, por supuesto, y cuando les hacía escuchar su propia voz, la reacción era casi siempre la misma. Sorpresa, incomodidad, a veces hasta vergüenza. ¿Así sueno yo?, me preguntaban. Y lo que más les impactaba no era el timbre de su voz, sino la falta de energía, la falta de convicción, la falta de presencia. Había una mujer en particular, 42 años, profesional, exitosa, inteligentísima, pero cuando hablaba, su voz se hacía pequeña, casi infantil, como si estuviera constantemente pidiendo permiso para existir. Le pregunté cuándo había empezado a hablar así. Tardó varias sesiones en recordarlo, pero finalmente emergió la historia. De niña, cada vez que hablaba con entusiasmo, con volumen, su madre le decía: las niñas bien educadas no gritan, no llaman la atención. Y ella había internalizado ese mensaje tan profundamente que había pasado 30 años de su vida hablando en voz baja, minimizándose, haciéndose pequeña. Lo fascinante es que cuando empezó a trabajar conscientemente en su voz, cuando empezó a permitirse hablar con energía y convicción, no solo cambió la forma en que los demás la percibían, cambió la forma en que ella se percibía a sí misma. Me dijo meses después: Jorge, es como si hubiera recuperado una parte de mí que había estado dormida durante décadas. Cuando hablo con mi voz real, con mi voz plena,
Me siento más yo que nunca. Piensa en las personas que admiras, esas que parecen eternamente jóvenes en espíritu. ¿Cómo hablan? Con claridad, con convicción, con una energía que llena la habitación. No necesariamente alto, pero sí presente. No necesariamente dramático, pero sí intencional. Tu voz es el vehículo de tu pensamiento, de tu sentimiento, de tu esencia. Cuando la apagas, te apagas tú. Entonces, ¿qué hacer? Empieza por hablar con intención. Antes de decir algo, respira. Siente el aire llenando tus pulmones. Y luego habla proyectando esa energía. No grites, no exageres. Simplemente habla como si lo que tienes que decir importara, porque importa. Lee en voz alta. Es un ejercicio maravilloso. Toma un libro, un artículo, lo que sea, y léelo en voz alta con expresión, con energía, como si le estuvieras contando una historia a alguien que te importa. Esto no solo fortalece tu voz, sino que te reconecta con el placer de comunicar. Practica hablar contigo mismo. Suena extraño, lo sé, pero cuando estés solo, cuando nadie te escuche, habla en voz alta. Cuéntate tu día. Expresa tus opiniones sobre algo que leíste. Debate contigo mismo. Esto te ayuda a familiarizarte con tu propia voz, a hacerte amigo de ella, a dejar de verla como algo separado de ti. Y aquí hay algo importante. Tu voz también está conectada con tu respiración. Las personas que hablan con voces apagadas suelen respirar superficialmente, usando solo la parte superior de sus pulmones. Aprende a respirar profundamente desde el diafragma. Siente cómo tu abdomen se expande cuando inhalas. Esa respiración profunda no solo te da más aire para hablar, te da más presencia, más poder, más vida. Y por favor, deja de pedir perdón con tu voz. No hables como si estuvieras interrumpiendo. Habla como si tuvieras derecho a ocupar espacio sonoro en el mundo, porque lo tienes. Tienes tanto derecho como cualquier otra persona a ser escuchado, a expresarte, a hacer que tu voz resuene en el espacio que habitas. Ahora llegamos a algo más sutil pero igualmente poderoso. Y tiene que ver con la velocidad a la que procesas el mundo. He notado algo fascinante en mi trabajo. Las personas que se ven jóvenes, que irradian vitalidad, tienen una cierta agilidad mental. No estoy hablando de inteligencia. Estoy hablando de velocidad de procesamiento, de la capacidad de seguir una conversación sin perderse, de cambiar de tema con fluidez, de captar referencias, de entender chistes, de mantener el ritmo. Y por el contrario, uno de los hábitos que más envejece es lo que yo llamo la lentitud defensiva. Es esa forma de moverse por el mundo como si todo fuera demasiado rápido, demasiado complejo, demasiado para ti. Esto no tiene nada que ver con tu capacidad real. Tiene que ver con tu disposición, con tu apertura, con tu voluntad de mantenerte en el juego. Cuando alguien te cuenta algo y tú respondes con un ¿qué? O un no entiendo cada 2 frases, cuando necesitas que te repitan las cosas constantemente, cuando te quedas atrás en las conversaciones grupales, estás enviando un mensaje clarísimo. Estoy viejo, no puedo seguir el ritmo. Y de nuevo, esto no es solo percepción externa. Tú mismo comienzas a creértelo. Comienzas a verte como alguien que ya no puede mantener el paso del mundo. Hace unos años trabajé con un hombre de 57 años que había caído completamente en este patrón. Era brillante, había sido profesor universitario durante décadas, pero en algún momento había empezado a sentir que el mundo se movía demasiado rápido para él. La tecnología, las nuevas formas de comunicación, los cambios culturales, todo le parecía abrumador. Y su respuesta había sido retirarse, desconectarse, refugiarse en lo familiar y lo conocido. Lo interesante es que cuando exploramos más profundamente, descubrimos que su lentitud no era real, era defensiva. Era una forma de protegerse del miedo a quedar en ridículo, a no entender, a ser irrelevante. Así que había adoptado esta postura de no puedo seguir el ritmo como una forma de justificar su retiro. Pero lo que estaba haciendo era creando una profecía autocumplida. Al dejar de intentar seguir el ritmo, al dejar de exponerse a lo nuevo y lo desafiante, su mente realmente se había vuelto más lenta. No porque hubiera perdido capacidad, sino porque había dejado de ejercitarla. Trabajamos juntos durante meses. Le pedí que hiciera cosas incómodas, que aprendiera a usar las redes sociales no para convertirse en un influencer, sino para entender cómo funciona ese mundo. Que escuchara música nueva, que viera series actuales, que leyera sobre temas que le eran completamente ajenos. Al principio fue frustrante para él. Se sentía perdido, abrumado, inadecuado. Pero gradualmente algo cambió. Su mente comenzó a despertar. Comenzó a hacer conexiones más rápidas, a entender referencias culturales,
a participar en conversaciones con personas más jóvenes, sin sentirse perdido, y lo más importante, comenzó a verse a sí mismo de manera diferente. Ya no como alguien que estaba quedando atrás, sino como alguien que estaba eligiendo mantenerse activo, comprometido, vivo. Pero aquí está la verdad radical: tu cerebro es plástico, literalmente. Tiene la capacidad de cambiar, de adaptarse, de crear nuevas conexiones hasta el último día de tu vida. Lo que necesitas no es más capacidad, lo que necesitas es más intención. Mantén tu mente activa, lee cosas nuevas, aprende cosas nuevas, no para ser experto en todo, sino para mantener tu cerebro flexible, curioso, vivo. Cuando alguien te hable de algo que no conoces, en lugar de desconectarte, pregunta, investiga, involúcrate. Exponte a lo desconocido regularmente. Esto es crucial. Tu cerebro necesita ser desafiado para mantenerse ágil. Si solo consumes contenido familiar, si solo tienes conversaciones sobre temas que ya conoces, si solo te mueves en círculos donde todo es predecible, tu mente se estanca. Busca activamente lo nuevo, lo diferente, lo que te saca de tu zona de confort. En las conversaciones practica estar presente, totalmente presente. No planees qué vas a decir mientras el otro habla. Escucha de verdad. Y cuando sea tu turno, responde con agilidad, con conexión, con presencia. Aquí hay un ejercicio específico que recomiendo. Cada semana aprende algo completamente nuevo. No tiene que ser grande. Puede ser una palabra nueva, un concepto, un dato histórico, cómo funciona, algo que usas todos los días pero nunca entendiste. El contenido no importa tanto como el proceso de obligar a tu mente a integrar información nueva. Tu mente es como un músculo. Si no la ejercitas, se atrofia. Pero si la mantienes activa, si la desafías, si la alimentas con experiencias nuevas y estimulantes, se mantiene joven. Y tú te mantienes joven con ella. Y ahora vamos a entrar en un territorio que es incómodo para muchos, pero absolutamente crucial. Vamos a hablar de tus emociones. Uno de los hábitos que más rápido envejece a una persona es lo que yo llamo la rigidez emocional. Es la incapacidad de fluir con las emociones, de permitirte sentir lo que sientes sin juzgarlo, sin reprimirlo, sin controlarlo excesivamente. Las personas mayores, y aquí estoy hablando de personas mayores en espíritu, no en años, tienen algo en común. Han construido murallas emocionales tan altas que ya no sienten casi nada. O creen que no sienten. Porque en realidad lo que sucede es que están sintiendo constantemente una sola emoción. Miedo. Miedo de sentir. Miedo de ser vulnerable. Miedo de ser humano. Y ese miedo se manifiesta de muchas formas. Se manifiesta en rigidez corporal, en control excesivo, en una necesidad constante de aparentar que todo está bien, que todo está bajo control, que nada te afecta. Pero aquí está el problema. Las emociones no desaparecen porque las ignores. Se quedan ahí acumulándose, endureciéndote, envejeciéndote desde adentro. Tuve un paciente, un hombre de 48 años, ejecutivo exitoso, apariencia impecable. Pero algo en él te hacía pensar en alguien de 70. Hablamos durante semanas antes de que emergiera la verdad. Hacía años que no lloraba, años que no se permitía sentir tristeza real, o miedo real, o incluso alegría real. Todo era medido, controlado, administrado como si sus emociones fueran enemigos que necesitaban ser domados. Le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que te permitiste ser vulnerable con alguien? No pudo responder. No lo recordaba. Lo que descubrimos en nuestro trabajo juntos fue revelador. De niño había aprendido que expresar emociones era signo de debilidad. Su padre, un hombre duro, exitoso, siempre controlado, le había enseñado implícitamente que los hombres reales no lloran, no tienen miedo, no se permiten momentos de fragilidad, y él había construido toda su vida adulta sobre esa premisa. El problema es que esa represión emocional tenía un costo enorme. Estaba constantemente tenso, constantemente vigilante, constantemente gastando energía en mantener sus emociones bajo llave. Y esa tensión se manifestaba en su cuerpo, en su postura rígida, en su rostro inexpresivo, en una fatiga crónica que ningún médico podía explicar. Cuando finalmente comenzó a permitirse sentir, cuando empezó a llorar por primera vez en años durante una de nuestras sesiones, algo extraordinario sucedió. No se derrumbó, no perdió el control, no se convirtió en un desastre emocional. Simplemente se volvió más humano, más presente, más vivo. Me dijo semanas después, es como si hubiera estado viviendo en blanco y negro y de repente todo tiene color. No solo las emociones difíciles, todo. La alegría es más intensa. La conexión con mi familia es más profunda. Incluso el trabajo tiene más sentido. Y esa
Créeme, es una de las formas más seguras de morir en vida. De convertirte en un viejo amargado mucho antes de que tu cuerpo siquiera comience a deteriorarse. La solución no es convertirte en un manojo de emociones descontroladas. La solución es aprender a fluir, aprender a sentir lo que sientes sin resistencia. Cuando estás triste, permítete estar triste. Cuando estás alegre, permítete estar alegre. Cuando algo te duele, reconócelo. Cuando algo te emociona, celébralo. Aquí hay algo que necesitas entender. Tus emociones no son problemas que necesitas resolver, son información. Son la forma en que tu cuerpo y tu psique te comunican lo que está sucediendo en tu vida. Cuando reprimes esa información, cuando la ignoras, cuando la niegas, te estás desconectando de tu propia brújula interna. Practica la conciencia emocional. Varias veces al día detente y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? No para juzgarlo o cambiarlo, solo para reconocerlo, para nombrarlo. Estoy sintiendo ansiedad, estoy sintiendo alegría, estoy sintiendo frustración. El simple acto de nombrar tus emociones ya las hace menos abrumadoras, menos aterradoras, más manejables, y encuentra formas saludables de expresar tus emociones. Esto no significa que tengas que llorar en público o gritar cuando estés enojado. Significa que encuentres salidas apropiadas para lo que sientes. Escribe en un diario, habla con un amigo de confianza, haz ejercicio intenso cuando sientas rabia, permítete llorar cuando estés solo y necesites soltar. Tu rango emocional es un indicador directo de tu vitalidad. Las personas jóvenes, las verdaderamente jóvenes en espíritu, sienten profundamente, ríen a carcajadas, lloran cuando necesitan llorar, se enojan cuando algo es injusto, se emocionan con las pequeñas cosas. No tengas miedo de sentir. Tus emociones no son tus enemigas, son la prueba de que estás vivo. Y ahora vamos a hablar de algo que probablemente te va a incomodar, porque es muy probable que tú mismo lo hagas sin darte cuenta. Quejarse, criticar, señalar lo que está mal, enfocarte en lo negativo. Este es uno de los hábitos más devastadores y más envejecedores que existen. Y es omnipresente. Vivimos en una cultura de la queja. Nos reunimos con amigos y nos quejamos del trabajo, del tráfico, del gobierno, del clima, de nuestros cuerpos, de nuestra suerte, como si quejarse fuera un deporte nacional. Pero aquí está la verdad incómoda. Cada vez que te quejas, cada vez que criticas sin propósito constructivo, cada vez que te enfocas en lo negativo, te estás envejeciendo a ti mismo. ¿Por qué? Porque la queja es la voz de la impotencia. Es la admisión de que no tienes control, de que eres una víctima, de que el mundo te sucede y tú no puedes hacer nada al respecto. Y esa actitud, esa forma de relacionarte con la vida es el epítome del envejecimiento. Las personas mayores se quejan, las personas jóvenes actúan, las personas mayores critican, las personas jóvenes crean. Observa a alguien que te parezca viejo. Escúchalo hablar durante 10 minutos. Te apuesto lo que quieras a que al menos la mitad de ese tiempo lo pasará quejándose de algo. Ahora observa a alguien que irradie juventud y vitalidad. ¿De qué habla? De proyectos, de ideas, de posibilidades, de lo que está creando, de lo que está aprendiendo, de lo que está experimentando. No desde un optimismo tóxico que ignora los problemas, sino desde una actitud de agencia, de responsabilidad, de poder personal. Hace un tiempo trabajé con una pareja que vino a terapia porque en sus propias palabras ya no nos soportamos. Cuando les pedí que me describieran un día típico juntos, lo que emergió fue revelador. Pasaban literalmente horas quejándose del trabajo, de los hijos, de sus familiares, de la política, del vecino, del ruido, del clima. Era una sinfonía interminable de negatividad. Les propuse un experimento. Durante una semana llevarían un registro de cada vez que se quejaran. No para juzgarse, solo para tomar conciencia. Cuando volvieron a la siguiente sesión, estaban horrorizados. No teníamos idea, me dijeron. Nos pasamos el día quejándonos. ¿De qué otra cosa hablábamos antes? Era una pregunta profunda, porque la queja se había vuelto su forma principal de conectar, de relacionarse, de existir juntos, y esa negatividad constante no solo estaba destruyendo su relación, los estaba envejeciendo, haciéndolos sentir cansados, desesperanzados, derrotados. Trabajamos en cambiar ese patrón, no eliminando la expresión de frustración legítima, sino transformando la queja pasiva en acción constructiva. En lugar de quejarse del trabajo, hablaban de qué podían hacer para mejorarlo o de planes para cambiar. En lugar de criticar a los demás, enfocaban en lo que ellos mismos podían controlar. El cambio fue dramático. No solo mejoraron su relación,
Ambos reportaron sentirse más jóvenes, más energizados, más vivos, porque habían dejado de desperdiciar su energía vital en una actividad que no llevaba a ninguna parte. Entonces, ¿qué hacer? Primero, toma conciencia. Durante los próximos días, observa cuánto te quejas. Cuánto hablas de lo que no funciona en lugar de lo que sí funciona. Cuánto tiempo pasás criticando en lugar de crear. No te juzgues. Solo observa. Lleva un pequeño registro mental o escrito. Cada vez que te quejes, haz una marca. Esto no es para castigarte, es para darte cuenta de la magnitud del problema. La mayoría de las personas se sorprenden al descubrir cuánto tiempo pasan en este patrón destructivo. Y luego, gradualmente, empieza a cambiar el patrón. Cuando te descubras a punto de quejarte, detente. Pregúntate, ¿puedo hacer algo respecto a esto? Si la respuesta es sí, hazlo. Si la respuesta es no, suéltalo. No gastes tu energía vital en quejas que no llevan a ninguna parte. Aquí hay una técnica específica que funciona maravillosamente. La regla de los 3 segundos. Cuando sientas la urgencia de quejarte, espera 3 segundos. Solo 3 segundos antes de hablar. En esos 3 segundos, pregúntate, ¿esto realmente necesita ser dicho? ¿Esto añade valor a la conversación? ¿Hay una forma más constructiva de expresar esto? Muchas veces descubrirás que la respuesta es no y la queja simplemente se disuelve. Y cuando hables con otros, enfócate en lo constructivo. Comparte lo que te entusiasma, lo que te inspira, lo que te hace sentir vivo. Conviértete en una fuente de energía positiva en lugar de un sumidero de negatividad. Esto no significa ignorar los problemas reales. Significa abordarlos desde una posición de poder en lugar de desde una posición de victimización. En lugar de todo está horrible y no hay nada que pueda hacer, esto es desafiante y aquí está lo que voy a intentar. Ahora quiero hablarte de algo que es epidémico en nuestra sociedad y que envejece a las personas más rápido que casi cualquier otra cosa: el aislamiento social. Y aquí no estoy hablando solo de la soledad física, de no tener amigos o familia. Estoy hablando de algo más sutil y más insidioso: el retiro emocional, el distanciamiento gradual de las conexiones humanas profundas. Sucede así: en algún momento de la vida, muchas personas comienzan a cerrarse. Han sido heridas, decepcionadas, traicionadas, y deciden consciente o inconscientemente que es más seguro mantenerse a distancia, más seguro no involucrarse demasiado, más seguro proteger su corazón detrás de murallas cada vez más altas. El problema es que esas murallas que construyes para protegerte del dolor también te protegen de la vida, te protegen de la conexión, de la intimidad, de la posibilidad real de ser visto y de ver a otros. Y cuando te aíslas así, cuando te retiras del juego de las relaciones humanas profundas, comienzas a marchitarte. Es literal. Hay estudios que muestran que el aislamiento social acelera el envejecimiento biológico tanto como fumar o la obesidad. Pero más allá de eso, te envejece en espíritu. Te convierte en alguien cerrado, amargado, desconfiado. Las personas verdaderamente jóvenes, sin importar su edad, están conectadas. Tienen amigos reales. Tienen conversaciones profundas. Se permiten ser vulnerables. Se arriesgan a ser lastimados porque saben que la alternativa, el aislamiento, es una muerte en vida. He visto personas de 80 años que tienen más vida social y conexiones más profundas que personas de 30. Y créeme cuando te digo que esas personas de 80 se ven y se sienten décadas más jóvenes que esos treintañeros aislados. Recuerdo a una mujer de 34 años que vino a verme porque en sus palabras se sentía como si tuviera 60. Cuando exploramos su vida, descubrimos algo revelador. No tenía una sola amistad profunda. Conocía gente, sí. Tenía colegas del trabajo, conocidos del gimnasio, contactos en redes sociales, pero nadie con quien pudiera ser verdaderamente ella misma. Nadie que la conociera realmente. Me dijo, es más fácil así. No hay drama, no hay decepciones, no hay que lidiar con los problemas de otras personas. Y tenía razón, era más fácil, pero también era más vacío, más solitario, más triste. Había construido su vida alrededor de la eficiencia y la autoprotección, pero en el proceso había sacrificado algo esencial, la conexión humana genuina, y eso la estaba matando lentamente, envejeciéndola desde adentro. Trabajamos juntos en desmantelar esas murallas, no de golpe, porque eso sería aterrador y contraproducente, sino gradualmente, ladrillo por ladrillo. Empezó a permitirse ser más vulnerable en sus interacciones, a compartir no solo la versión pulida de sí misma, sino también sus dudas, sus miedos, sus imperfecciones. Fue aterrador para ella al principio.
Cada vez que se abría, esperaba rechazo, burla, abandono, pero lo que